acerca del protocolo Stable. Eh, Además de empezar con este tema, también tenemos el orgullo de iniciar con la presentación de nuestras líneas de énfasis de nuestro grupo de interés. En esta ocasión vamos a estar por la línea de neonatos, en la cual está liderada por Andrés Rodríguez, nuestro actual expositor y líder de la línea de énfasis de neonatos. Y bueno, muy bien. En el protocolo Stable, como pueden estar viendo aquí en la pantalla de título, es todo ese manejo del transporte, el traslado seguro de un paciente y tener todas esas aristas de un manejo y estabilización de una forma adecuada. En el campo, obviamente, de los más pequeños, de los neonatos. Es un acrónimo, ahorita revisaremos qué significa cada cosa. Y bueno, muy bien. Entonces, vamos a dar la apertura de esta charla. Y bueno, muy bien, Andrés, en verdad, muchas gracias. Ahí, como líder de la línea de neonatos, pues ya te hacemos como tu presentación formal aquí a nuestro grupo. Y bueno, cuando quieras podemos empezar con tu presentación del protocolo Stable. Listo, Pacho. Pues primero que todo también presentarme, los que no me conocen, si hay alguien nuevo que nos tuvo en la charla de la semana pasada, soy Andrés Felipe Rodríguez, estoy en onceavo y pues vamos a estrenar esta línea de NeoSpeak con esta charla de Stable. Entonces, pues, como lo mencionó bien Pacho, este es un programa que nació para facilitar y ayudar a los médicos rurales, a las enfermeras o a la gente que no esté en un contacto directo con una unidad de cuidados intensivos perinatales. Entonces, es como tal, es facilitar el trabajo y como tal ayudar al transporte de estos neonatos enfermos o que requirieron algún tipo de reanimación pues en el momento del nacimiento, que pues como leímos la semana pasada, no es tan prevalente, pero sí es muy importante conocer todos estos procesos. Vean, déjame revisar esto. Bueno. Entonces, como tal, van a encontrar que el Stable es como tal una guía, se vende o pues se comercializa como tal como un libro de aproximadamente 250 páginas más o menos, y en esta podemos encontrar distintas partes o distintos segmentos de los cuales nos va a hablar y nos indica cómo hacer el manejo del neonato enfermo, del neonato que acaba de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Entonces, pues lo primero que nos dice, pues lo más importante es, ¿qué es? Entonces, como tal, este es el programa diseñado para dar la información importante sobre la estabilización neonatal para el personal de salud materno-neonatal, que pues puede ser ya médico general, ya el pediatra, ya la enfermera, ya la auxiliar de enfermería e incluso las terapeutas respiratorias que se encuentran en este entorno. En Colombia, este programa se ha como instaurado o se ha intentado ayudar mucho para el médico rural, de esta manera que él pueda atender partos en, por así decirlo, un pueblo perdido y poderlos trasladar en caso de una emergencia o en caso de una urgencia al centro de salud de perinatología que conté con los servicios de perinatología más completos de manera cercana, pero que lo transporte bien, que transporte al recién nacido en las mejores condiciones para ser atendido pues lo antes posible. Entonces, como tal, se nos define que van a haber dos metas de este programa. El primero es organizar la información mediante la mnemotecnia, ya lo vamos a ver cuál es, facilitando como tal la retención y recuerdo de las actividades de estabilización que pues son fundamentales en estos neonatos enfermos. En la segunda meta va a ser la mejora la seguridad del recién nacido por medio de procesos estandarizados, animar al equipo de trabajo, identificar áreas donde errores pueden darse y acá pues también se agrega identificar áreas donde hacen falta elementos o no se encuentran los elementos adecuados para el manejo de neonatos. Este paso no lo menciona como tal la guía, pero es muy importante recalcarlo. Y cuarto y más importante, reducir y prevenir los eventos adversos prevenibles. Entonces, ya hablando un poquito sobre la importancia de este programa, pues pueden ver acá en este estudio que se realizó en Panamá es cómo la implementación de este programa u otros programas que tienen características similares dan un mejor outcome en el transporte de estos neonatos. Entonces, como tal, este fue un estudio realizado en Panamá donde se identificaron como dos variables importantes, que el primero fue la prevención de la hipotermia y la prevención de la hipoglicemia.
En ambos escenarios se evidenció que después de la intervención con el programa, este fue directamente con Stable, se evidenció que sí hubo una mejora y una mejor retención de los médicos y de la atención primaria que recibe este neonato al momento, pues, de decir el transporte. Entonces, como tal, pues, ya hablando un poquito más sobre introducción, es como tal la importancia o pues como tal ya toda la madre de alto riesgo, generalmente, pues preferiblemente tiene que nacer en un hospital, en una clínica con un centro de complejidad de al menos de un tercer de nivel, con facilidades del manejo perinatal de alta complejidad. Entonces, como tal, son esos hospitales que tienen una unidad materno-infantil, incluso que cuentan con la unidad materna y la unidad neonatal de cuidados intensivos. ¿Qué es lo que sucede? Del 30 al 50% de los problemas neonatales no se van a evidenciar hasta el momento del parto o cuando ya es un neonato temprano. Entonces acá pues vamos a encontrar las complicaciones propias del embarazo y como tal ya los primeros momentos de vida del neonato. También es muy importante que todo el personal que esté en contacto, ya sea con una madre o con un neonato, ya sea en un servicio de urgencias o pues en un pueblo donde es el único médico, tenga conocimiento sobre este manejo y qué se debe hacer en caso de que se reciba o pues haya identificación de un neonato potencialmente candidato al transporte neonatal. Entonces, como tal, ya la meta general del transporte neonatal, no tanto de la guía, es transportar un neonato adecuadamente estabilizado que pues como tal se garantiza mediante el cuidado que es provisto a tiempo, identificado en su momento, y pues se realiza de manera adecuada y comprensiva por todos los miembros del equipo. Esto no es un trabajo individual que solamente le va a tocar al médico, pues como ya mencionamos anteriormente, esto es un trabajo de todos. Entonces, ¿qué conforma como tal el stable? Entonces, el stable se va a formar por seis pilares o pues seis partes importantes de su manejo y pues cada uno tiene unos lineamientos muy específicos. Entonces, como tal, la S pues menciona sugar, que sería pues como tal glucosa y cuidado seguro, acá manejan a los dos. La T de temperatura, la A de vía aérea, la B de presión arterial, la L de exámenes de laboratorio y la E de soporte emocional. Pues vamos a hablar un poquito de cada una de estas. Esta charla pues va un poquito más enfocada en el conocimiento de una vista un poquito más, más simple, pero pues que la idea es que sea que empiecen a identificar estas situaciones. Entonces ya empezando con la S, que sería glucosa y cuidado seguro, vamos a encontrar, pues, empezando con cuidado seguro, que es lo que primero nos menciona la guía, que es como tal identificar que los neonatos son una población vulnerable que van a requerir seguramente mayor tecnología, medicamentos, tratamientos y procedimientos cuando pues presentan algún factor de riesgo asociado. Entonces, como tal, el requerimiento de todos estos factores va a ser un aumento en cometer un error. Cuando uno conoce un poquito de esta secuencia y cuando uno la amplía de manera directa, disminuye potencialmente la realización de un error o un inadecuado manejo de este neonato. Entonces, como tal, pues siempre se tiene que tener en cuenta los procesos, los protocolos y siempre intentar, pues, confiar en estos. No, esto no se tiene que aprender de memoria, lo pueden utilizar siempre a la mano, lo pueden cargar en su teléfono y siempre pues la idea es ayudar al neonato que viene enfermo. Entonces como tal, ya la primer, pues el manejo directo que tenemos que hacer sobre este neonato es que el neonato que está potencialmente enfermo o que presenta múltiples factores tiene contraindicado totalmente la alimentación normal por vía oral, esta ya sea por fórmula o por la lactancia materna, bien dicha. Mm, ¿Por qué se tiene que suspender o por qué no está indicado la alimentación parenteral? Pues como tal, porque estos neonatos van a tener mayores riesgos, principalmente para la broncoaspiración, ya sea facilitada por la dificultad respiratoria o por un retardo en el vaciamiento gástrico, ya que pues no están en las mejores condiciones y ellos se tienden a agotar muy fácil. Tercero, pues la succión, la dilución y la respiración no van a estar adecuadamente coordinadas, lo cual va a facilitar como tal el proceso de la broncoaspiración o pues como tal que haya o una pobre succión en el caso de la lactancia materna.
Y el cuarto, que es el más importante, pues el que genera mayor morbimortalidad en neonatos, es la isquemia intestinal o el riesgo, que pues es muy aumentado, de enterocolitis necrotizante. Entonces, todo neonato que tenga indicación de hospitalización en primera instancia o traslado a una unidad de cuidados intensivos neonatales, eviten darle como tal la vía oral. Pues ya vamos a hablar un poquito de cuál es el paso a seguir, pero pues es muy importante que no hagan esto de manera inicial. El segundo, pues voy a hacer como un pequeño paréntesis, que es como tal la preparación de la vida extrauterina que va a tener el feto, pues allá al paso neonatal, y es que como tal la principal fuente de ingreso de glucosa va a ser mediante circulación materno-fetal. En este esquemita, pues vamos a ver que va a ser mediante los canales, los receptores y canales GLUT1, que pues nos van a facilitar el paso de la glucosa después de la circulación materna a través de la placenta a circulación fetal. Entonces, como tal, el neonato va a tener, el feto, perdón, el neofeto va a tener siempre un aporte continuo, mantenido de glucosa por parte de la madre. Este pues se va a ver variado por unas condiciones directamente pues proporcionales a la madre, pero pues ya vamos a hablar de eso. ¿Qué es lo que va a pasar? Este feto pues va a almacenar y va a guardar toda esa glucosa que se encuentra en circulación materno-fetal ya después de haber pasado por los canales GLUT1 y va a ser almacenada en el hígado en forma de glucógeno. Este proceso se va a hacer durante toda la vida intrauterina, pero pues se dice o pues está identificado que el proceso donde mayor almacenamiento hay es en el tercer trimestre, que generalmente más del 80 por ciento después del glucógeno va a ser almacenado durante este tercer trimestre. Entonces, como tal, el feto no va a tener la capacidad de convertir glucógeno en glucosa nuevamente, dado que pues las enzimas que pues él va a presentar no son lo suficientemente maduras o pues no están totalmente desarrolladas para este tipo de procesos, dando a entender como tal, en resumen, que el feto pues va a depender 100% de la madre para el aporte de glucosa, pues no 100%, pero pues en su gran mayoría por parte de la madre. ¿Qué es lo que va a pasar? Cuando el feto nace, pues ya es un neonato, esas enzimas van a comenzar a madurar y pues esas reservas de glucógeno van a ser consumidas. ¿Qué es lo ideal? Que no se agoten esas reservas de glucógeno, perdón, de glucógeno, había mencionado antes glucógeno. O sea, que esas reservas de glucógeno no se vayan a agotar porque pues nos va a generar un alto riesgo de hipoglicemia. Pero pues así es como más o menos lo mencionamos. Entonces, ¿qué es la indicación cuando suspendemos vía oral? Cuando pues suspendemos vía oral, aumentamos el riesgo de que este neonato presente hipoglicemia y como tal, pues tenemos que hacerle la suplencia de glucosa. Por eso van a ver muchas veces que a diferencia del paciente ya pediátrico después de la lactancia, del periodo de lactantes, van a empezar a dejarles de dar lo que sería dextrosa, darles otras soluciones, ya también como sería la del adulto, como la solución salina normal. En estos neonatos siempre se les tiene que dar soluciones dextrosadas. Pues ya vamos a hablar un poquito también de eso, pero pues para que tengan en cuenta, ustedes les pueden dar ese aporte de glucosa que pues sea de manera dextrosa en agua destilada, en el porcentaje que ustedes manejen, pues también vamos a hablar un poquito de eso más adelante, ya sea por vía periférica, que pues uno puede canalizar a este neonato por manos, pies y cuero cabelludo, aquí confíense mucho de las enfermeras, ellas saben mucho de este tipo de canalización, o ya por vía central, que está indicado pues en caso de que no se consiga una vía periférica o estén en caso de una urgencia neonatal, que sería como tal por la vena umbilical. Cualquiera de estas dos vías, ya sea periférico o central, está adecuada para hacer el paso de la solución dextrosada en estos neonatos. Cuando nosotros no le damos el aporte de glucosa, ya sea por pues, el aporte nutricional mínimo requerido por el neonato, ya sea pues por vía enteral o parenteral, vamos a encontrar que el primer órgano o el que mayor eh, problemática va a presentar va a ser como tal la masa encefálica, ya que ésta necesita sí o sí un suministro constante de glucosa para funcionar normalmente. Y esta, principalmente pues a edades neonatales, es muy susceptible a los cambios y pues empiezan a presentar manifestaciones clínicas que pues la idea es prevenirlas y evitar como tal secuelas graves a futuro de estos neonatos. Entonces, cuando tenemos que sospechar que hay un riesgo de hipoglicemia elevado. Entonces, como tal, vamos a encontrar los prematuros, que son los menores de 37 semanas de gestación, pues por lo que les mencionaba anteriormente, ya que cuando ellos llegan a su tercer trimestre,
y nacen muy prematuramente, no han tenido la capacidad de almacenar el suficiente glucógeno y pues como tal no van a tener reservas en caso de requerirlo. El segundo serían los neonatos pequeños para edad gestacional, pues por la misma razón no van a tener un suficiente almacenamiento de glucógeno y pues estos generalmente se asocian a estrés crónico en la vida intrauterina. Entonces pues también va a haber un alto consumo de glucosa. El tercero serían los neonatos grandes para edad gestacional, ya que este como tal se asocia a diabetes gestacional y pues como tal estos neonatos van a estar siempre con un constante flujo de glucosa y pues ya vamos a ver un poco adelante qué es lo que pasa con estos neonatos. El cuarto punto son los neonatos con hijos de madre diabética, por lo que mencioné previamente. El quinto son los neonatos estresados o enfermos de manera crónica, ya sea pues en vía intrauterina o pues ya los que nacen enfermos o realizando algún proceso patológico después de haber nacido. Y sexto, que pues ya vamos a ver un poquito más adelante o pues en próxima charla, son los medicamentos que se le administran a la madre. Esto pues lo van a ver mucho, mucho, bastante en ginecología, que pues como tal van a alterar todo el metabolismo, todo el proceso de, eh, de la vida útil como tal de la glucosa del neonato. Entonces, como les estaba mencionando antes, pues las cuatro factores que influyen en la hipoglicemia o que los que influyen en la glicemia del neonato van a ser tres principales. Entonces, el primero son las reservas de glucógeno inadecuadas, que pues como mencioné, se da principalmente en prematuros, pequeños para la edad gestacional, fetos que vivan crónicamente estresados o pues ya el neonato ya de varios días que lleva bastante tiempo enfermo, que consume sus reservas de glucógeno y no tiene el aporte adecuado. ¿Por qué? Por lo que mencioné anteriormente, que no almacenan el suficiente glucógeno durante el tercer trimestre. Entonces, en esta imagen, pues es más que todo gráfica, vamos a ver que el neonato término va a tener mucha más reserva de glucógeno y el prematuro o el pequeño para gestacional no va a tener esa suficiente reserva que después se le va a agotar rápidamente. El segundo escenario es la hiperinsulinemia. ¿Qué es lo que sucede? Este se da principalmente en hijos de madres diabéticas y neonatos grandes para edad gestacional. ¿Qué es lo que sucede con ellos? Ellos, pues, como la madre va a tener un mal control de la glucosa durante toda la gestacional, el neonato va a tener siempre un flujo constante y grande en altas concentraciones de esta glucosa. ¿Qué es lo que va a pasar? El mismo sistema del neonato va a identificar que está en un estado hiperglicémico y va a producir como tal la insulina. Cuando produce la insulina, pues va a intentar contrarrestar como tal los altos niveles de glucosa sérica y cuando sea el momento del nacimiento y se hace un pinzamiento de cordón, ese flujo constante, abundante de glucosa se va a detener. Pero pues como tal, la insulina va a seguir elevada durante esos momentos. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos niveles de insulina tardan en bajar pues varias horas y, pues como tal pone en riesgo ese neonato de causar una hipoglicemia por hiperinsulinemia, ya que pues no va a tener ese aporte de glucosa constante que le daba a su madre. Tercer punto sería el incremento de la utilización de glucosa. Este se va a dar principalmente a los neonatos que estén enfermos o estén en alguna condición de estrés más aguda. Entonces, como tal, va a aumentar los requerimientos energéticos de glucosa y pues por lo cual se va a consumir más rápido. Entonces, ¿cómo vamos a mantener esta glucosa? La guía es muy clara con esto y nos dice que tenemos que mantener un valor de glucosa de 50 a 110 y que si ese está menor a 50 o hay algún signo de hipoglicemia que vamos a ver más puntualmente en la próxima diapositiva, se tienen que tomar glucometrías cada 15 a 30 minutos y hacer el manejo intravenoso. Cuando suspendemos las glucometrías, esas se toman capilarmente, se pueden tomar en el talón del bebé con un glucómetro convencional, se pincha al bebé en el talón, se toma la muestra de sangre y se calcula según eso. Pues es lo que más generalmente van a encontrar en su rural. Cuando dejamos de tomar esas glucometrías, cuando después de dos glucometrías encontremos unos valores en rangos de normalidad. ¿Cómo hacemos esa terapia de líquidos intravenosos? En este pasito no me quiero hacer o no quiero parar tanto porque con ustedes y parte de la línea de neonatos del grupo de interés de pediatría, me gustaría hacer un taller de hipoglicemia neonatal, ya que pues es un tema denso y si nos quedamos hablando de este tema podríamos tardar una hora, 2 horas. Va a ser como tal la utilización de dextrosa
Entonces, pues para mantenimiento se tiene que dar una dextrosa al 10% sin electrolitos. Ya van a ver que no hay necesidad de esto. A una infusión, pues para el primer día de nacimiento, esto pues es lo que nos estipula la guía. Ya también en ese taller me gustaría explicar las distintas maneras que podemos iniciar esa infusión. A una velocidad de 80 mililitros por kilogramo día. Eso lo dividen en 24 para pues poder calcularle el paso en máquina de infusión por hora. Y si hay evidencia de hipoglicemia, este tiene que darse unos mini bolos o pues sí, unos bolitos de esta solución dextrosada de 12 cc por kilogramo. Como tal, pues se me olvidó mencionarlo un poquito al inicio y es que como tal estas guías tienden a ser un poquito muy generales y no hablan de un manejo específico. Esto como tal, ya el manejo de la hipoglicemia ha cambiado bastante, incluso van a encontrar distintas guías que pues va a manejar distintos volúmenes y distintos valores de la dextrosa que pues se tienen que corregir para hacer un adecuado manejo y darle un adecuado aporte metabólico a ese neonato y principalmente en el hipoglicémico. Esto se los doy como manera general para que se lleven a su rural y que no se les vaya a olvidar que el primer día en el neonato para prevenir la hipoglicemia y si le suspendieron la vía enteral, se le tiene que dar este volumen y esta dextrosa. Ya que cómo vamos a identificar la hipoglicemia ya de manera clínica. Este es el punto en el que no queremos llegar y como tal pues tenemos que prevenir pues ya de las maneras que mencioné previamente. Entonces vamos a encontrar que los síntomas principales van a ser los temblores, la irritabilidad, que pues es muy poco mm, específica, hipotonía, letargia, llanto agudo débil, la hipotermia, pobre succión o coordinación de la succión, la taquipnea, la cianosis y apnea y convulsiones, que son los dos peores escenarios que podemos tener para el neonato con hipoglicemia. Como les mencioné, todos estos síntomas, la idea es evitarlos y hacer el seguimiento de manera adecuada del neonato potencialmente enfermo y que va a requerir un transporte. Ese como tal sería el apartado de la temperatura, de la glucosa. No hable un poquito de de la cateterización umbilical porque pues eso es un tema más práctico. También me gustaría luego trabajarles con eso. Ya con temperatura, pues vamos a hablar de distintos mecanismos de termorregulación que va a tener el neonato. Son cuatro que van a encontrar en toda la literatura, ya sean en los libros de base de pediatría o pues en la misma guía de Stable, que van a ser pues estos. El primero que sería la conducción, que es cuando el neonato pierde calor o pues transfiere ese calor, esa energía a través de una superficie. Entonces, como tal, lo van a ver representado en esta imagen A, que es el neonato que está en contacto de la bandeja fría y pues este va a pasarle calor del neonato a pues esta bandeja. El B sería la convección, que como tal es asociada principalmente a las ráfagas de aire, pues el paso del aire que se da a través del espacio en el que se encuentra. Entonces, como tal, ahí se ve como las flechitas pues tocan al neonato y el neonato le aporta calor a esa ráfaga de aire y pues va a perder el calor. La C, que es el proceso natural y pues como tal, el más conocido que sería la evaporación, ya sea pues de distintos fluidos y pues sudor y demás. Y ya el D, que sería el cuarto, sería la radiación, que es el que menos porcentaje tiene, pero pues es importante conocerlo ya que es como, por así decirlo, uno de los que menos se presta atención. Entonces es el neonato que al no estar cubierto pasa calor de manera, en forma de radiación a las superficies lejanas. Entonces como tal es como decir que el neonato le pasa calor a la pared, por así decirlo, para que lo entiendan. ¿Cómo prevenimos esto? Entonces, el primero, pues, es mantener al neonato siempre abrigado, con ropa, o pues, en caso de que estén, pues, el caso que esté sano. Ya vamos a hablar con el neonato enfermo. La convección se previene como tal, eh, manteniendo las salas de parto y las unidades donde se manejen neonatos casi siempre cerradas y pues van a encontrar que incluso van a tener termómetros pegados por todo lado para mantener una temperatura siempre cálida para ellos y que no haya esa pérdida de calor o que no haya ese ingreso de ráfagas de aire para que facilite como tal la hipotermia. Evaporación como tal, lo que les menciono, ya es un proceso más fisiológico, difícil de manejar, pero pues se tiene que hacer su seguimiento. Y la radiación de la misma manera, manteniéndolo siempre pues en lugares aisladitos. Entonces, tienen datos, vamos a encontrar con alto riesgo de hipotermia. Entonces, al igual que pues en hipoglicemia, vamos a encontrar muchos factores que se parecen.
que el primero como tal serían los prematuros con un bajo peso al nacer, que son aquellos que pesan principalmente menos de 1500 gramos, ya que estos no tienen un adecuado almacenamiento de tejido graso y pues va a tener mucha más facilidad en la pérdida del calor. También que vamos a encontrar acá al neonato pues prematuro, que va a tener una piel, eh, por así decirlo, menos gruesa y más gelatinosa. Esta piel gelatinosa y pues menos gruesa va a tener mayor facilidad de perder pues calor y pues de perder líquidos como tal, eh, a través de la piel, porque pues su piel es muy delgada, se siente como una gelatina. Los que lo han tenido la oportunidad de sentirlo pues saben a qué me refiero. Y pues esto facilita mucho esta pérdida de calor. El segundo punto son los neonatos pequeños para edad gestacional. Tercero serían los neonatos que requirieron reanimación prolongada, principalmente si tuvieron un estado de hipoxia. Cuarto, los neonatos actualmente enfermos con infección, cardiopatías, trastornos neurológicos y trastornos endocrinos, ya que ellos no tienen la capacidad o no tienen la posibilidad de termorregularse, pues ya por un proceso anatomofuncional. Quinto, los defectos de paredes abdominales, por todo el tubo digestivo. Estos neonatos tienden a perder mucho líquido y pues como tal también con el líquido también pierden mucho calor y tienen mucho contacto con el medio exterior. Sexto, los neonatos con actividad disminuida o hipotónicos, ya sea por sedantes analgésicos o ya por un proceso propio a ellos, ya que pues el movimiento les facilita el calor. Entonces, pues ya hablando un poquito de la respuesta fisiológica a la hipotermia, vamos a encontrar que como tal, cuando se presenta la hipotermia, se va a dar una cascada de eventos que como tal, pues el evento final va a ser la mortalidad neonatal y pues la idea es prevenirla. Entonces, como tal, la regulación de la temperatura es controlada por hipotálamo y cuando éste recibiera señales de los receptores periféricos de que pues, el neonato está frío, va a comenzar a secretar o va a empezar a producir y hacer que se produzca como tal aquí hay una, sí, la norepinefrina. Entonces, como tal, ¿qué pasa cuando se da la liberación de norepinefrina? Vamos a tener un aumento de la tasa metabólica, va a haber un aumento del consumo de oxígeno y va a haber un aumento de la utilización de glucosa. La idea es, pues, ya un mecanismo de acción, un mecanismo de defensa que va a tener este neonato. De manera paralela, pues se va a dar como tal una vasoconstricción pulmonar, que como tal, pues también va a facilitar un poquito el mantenimiento del calor y pues de las constantes vitales del neonato. Y pues como tal ya en el desenlace de peor, pues que no queremos que llegue como tal el neonato, vamos a tener tres procesos, que sería principalmente la hipoxemia, la hipoxia y la hipoglicemia. Después ya hipoglicemia vimos cómo prevenirla. Hipoxia y hipoxemia es uno de los principales pasos de prevenir, es evitar esta hipotermia y pues todos los procesos que mencionamos anteriormente. ¿Qué es lo que sucede en el prematuro? El prematuro no va a tener lo que mencioné anteriormente, que sería el metabolismo de la grasa parda, no va a tener esta facilidad de mantener calor a través de la grasa y pues al estar prematuro no va a tener un adecuado desarrollo, neurodesarrollo y no va a tener el adecuado movimiento y la flexión que pues le va a facilitar, le va a ayudar a mantener el calor o le va a ayudar a producir más calor. De resto, los procesos van a ser muy similares, que va a ser la tasa, aumento de la tasa metabólica, consumo de oxígeno y la utilización de glucosa. Y pues acá como tal lo que se nos va a ver evidenciado va a ser la hipoxia y la hipoglicemia principalmente. ¿Cómo tenemos que hacer el mantenimiento de la temperatura corporal? Entonces, todo neonato, sea sano o no sea sano, son susceptibles a la hipotermia. Pero pues los que mencioné anteriormente tienen mayor riesgo y se les facilita mucho más la hipotermia. Entonces, como tal, se tienen que tomar medidas locales para mantener una temperatura corporal. eh, y en los que van a requerir hospitalización y traslado, pues al no tener ellos la facilidad de colocarle ropa, se les tiene que colocar mecanismos externos como la utilización de una cámara de calor radiante, pero una lámpara de calor radiante o ya sea la incubadora. También pues pueden tener en cuenta la consideración de utilizar hay guías o pues hay artículos que mencionan que también pueden utilizar, ¿cómo se llama esto? Sábanas blancas, incluso hay unos que decían que colocar una lámina de aluminio. Esto no lo hagan tanto porque pues puede llevar a
otros procesos patológicos secundarios más causados por asfixia o por quemaduras, entonces no lo recomiendo tanto. Entonces, como tal, pues la idea es mantener una temperatura central de 36,5 a 37,5. ¿Cuál es la mejor manera de tomar esta temperatura? Por vía rectal. Pues es un poquito traumático y todo, pero pues es la mejor manera de tomar la temperatura de ellos. ¿Y cómo vamos a clasificar la hipotermia? Que es importante tener en cuenta. Sería primero, pues, mantener una hipotermia leve. Perdón, ¿cuáles son los valores de clasificación? La hipotermia leve vamos a tener un valor entre 36 y 36,4. La hipotermia moderada va a ser entre 32 y 35,9. Y la hipotermia severa, que pues esto generalmente se resume o se da o da lugar al paro cardiorrespiratorio, que sería la severa a menos de 32 grados centígrados. ¿Qué pasa con los neonatos que ya están en un grado de hipoglicemia? Como tal, la guía Stable nos da esta recomendación y pues nos dice qué hacer en estos casos. Entonces, como tal, en neonatos que requieren recalentamiento, eh, ya sea por un factor intencional o terapéutico, por encefalopatía hipóxico y isquémica, se recomienda como tal hacer el aumento de la temperatura no superior a 0,5 grados centígrados por hora para evitar como tal la vasodilatación repentina y llevar a este neonato a una hipotensión y que este choque. Acá en Bogotá son pocas las unidades que realizan este procedimiento de llevar una hipotermia terapéutica. Si no estoy mal, en Soacha lo hacen, en la cardioinfantil lo hacen. Pacho me dirá si de pronto lo hacen en la Santa Fe, pero realmente no estoy seguro. Sé que la Subred Sur y la Centro Oriente no lo hacen, pero pues es un procedimiento chévere, pero es de alta complejidad y el recalentamiento es siempre de seguimiento, ya que no se puede aumentar esta temperatura. Sí, efectivamente, pues en los niños, pues eso es tema dependiendo del hospital en el que uno se encuentre, pero por lo general, sobre todo en la cardi, los chinos sí tienen como, o sea, sí se hace esa metodología que tú dices, tal cual. Sí, o sea, yo supe En que la lo Santa Fe sí empezaron no a lo he visto. implementar. Yo vi que lo empezaron a implementar fue en Avivanti y Soacha, pero pues es que en la red pública sí no, creo que no, ninguno de los cuatro subredes lo hace. Pero pues ahí continuando, Ujú. hacer ese seguimiento, ay, perdón, hacer ese seguimiento, no hacer el aumento de 0,5 grados centígrados, pues porque nos llevaría a un choque o pues una hipotensión no deseada. Como tal, ya para la hipotermia no intencional o la accidental, que pues es la que se haría por no haber utilizado de manera adecuada los recursos o no haber contado con los recursos, como tal, la guía Stable no tiene información o no da como un punto clave de si se tiene que mantener este valor de 0,5 grados centígrados hora. Lo que sí dice es que preferiblemente hacerlo lento, pero pues no a un valor específico. Y como tal, todo neonato que va a ser llevado a recalentamiento, ya sea por inducción o pues por accidente, tiene que ser evaluado a nivel de conciencia, estado ácido base y tiene que estar monitoreado durante todo el proceso de sus constantes vitales. Mm. Entonces, ¿cuáles son los métodos de recalentamiento que vamos a contar? El primero que sería la incubadora, que es como tal colocar este elemento en modo de control del aire con una temperatura superior de 1 a 1,5 grados superior a la temperatura rectal del neonato. ¿Qué es lo que se hace? Cuando la temperatura llega a la meta, o pues al valor que se desea, se tiene que volver a aumentar entre 1 y 1,5 grados centígrados. Este proceso es demorado, requiere la monitorización del neonato y seguramente pues sea pues más complicado de llevarlo, pero pues es muy importante seguirlo así, por lo que mencioné anteriormente. El segundo método que tenemos es mediante calor radiante, que va a ser por las lámparas de calor radiante, valga la redundancia, que son estas que vemos en la imagen. Ustedes van a ver en las salas de parto generalmente pues están estas, siempre van a estar encendidas para, pues, para evitar en caso de un parto de emergencia o un parto expulsivo, que estas siempre estén listas para la atención del neonato. Entonces, ¿cómo se tiene que utilizar para recalentamiento? Entonces se tiene que colocar al neonato bajo esta y se tiene que colocar el sensor que ustedes van a ver que es como una guayita con un puntico o con una lentejita, por así decirlo, de color gris y café y gris y negro, perdón. Y esta la tiene que colocar debajo del bebé en su área hepática.
Entonces, pues lo colocan ahí debajito en su lado derecho y esta como tal tiene que ser fijada a una temperatura fija de 36,5 grados. Ella automáticamente va a regular esa temperatura y darle la temperatura que el neonato necesita para llegar a esa meta de 36,5. En esta, al tener una temperatura ya más fija y no tan controlada, se tiene que hacer más seguimiento aún de los signos vitales y el estado ácido base y demás que mencioné anteriormente, ya que pues hay un mayor riesgo como tal de presentar un deterioro. Entonces, si también evidenciamos signos de deterioro, se tiene que disminuir inmediatamente la velocidad del calentamiento y se tiene que evaluar al neonato de manera pues integral. Entonces ya pues vamos a encontrar todas las vitales que ustedes tienen que hacer seguimiento durante el proceso de recalentamiento, que sería pues temperatura corporal, frecuencia y ritmo cardíaco, presión arterial, esfuerzo respiratorio, saturación de oxígeno, estado ácido base y pues la glicemia que mencionamos anteriormente. ¿Y cuáles son estos signos que pues, nos dicen que hubo un deterioro y que tenemos que estar alerta para tener que detener el proceso de recalentamiento? Va a ser la taquicardia, el desarrollo de alguna arritmia cardíaca, hipotensión, hipoxemia, el aumento de la dificultad respiratoria y el aumento de la acidosis. Entonces, si hay presencia de alguno de estos signos, ustedes pues pueden detener por un momento el recalentamiento, evaluar al neonato y volver a empezar nuevamente si todo está en orden o pues si desaparece el signo, sí, el signo reinicia nuevamente pero a una menor velocidad. Ya siguiendo con la tercera parte que sería la A, que sería vía aérea, pues vamos a encontrar distintas partes. Entonces, como tal, de manera pues ya general, se sabe que los neonatos, que la mayor número de neonatos que son referidos a una unidad de cuidados intensivos neonatales son aquellos que tienen algún grado, ya sea leve o pues ya severo, de dificultad respiratoria. Y esta pues puede ocurrir de manera abrupta. Yo acá hice un cambio, pues, por ejemplo, lo que nos menciona Stable, que solamente menciona que hay un grado leve, moderado y severo de dificultad respiratoria, ya que se me hace más objetiva y mejor en tensión y pues más fácil de extrapolar a un ámbito rural este test de Silverman-Alderson. ¿Por qué? Porque es más objetivo y nos permite identificar los principales signos de dificultad respiratoria del neonato. Ya esto lo hablamos un poquito en la charla pasada, pues, pero igualmente es más importante mencionarlo. Son 5 criterios que se tienen que evaluar, que son el aleteo nasal, el quejido respiratorio, el tiraje intercostal, la disección tóraco-abdominal y la retracción esternal. Lo normal de un neonato es que tenga 0 puntos del Silverman-Anderson. Si presenta al menos un punto, se nos habla que el neonato presenta algún signo de dificultad respiratoria y que este tiene que ser estudiado su por qué. También para que tengan presente, la frecuencia respiratoria de un neonato es totalmente distinta a la de un adulto y mucho más a la de un infante, que pues generalmente es entre los 30 y los 60 respiraciones por minuto. Hay doctores que dicen que hasta los 50 es normal, porque ya a los 60 ellos empiezan a presentar algún grado de dificultad respiratoria, pero pues eso es muy debatido y yo lo que menciono es ya lo que está en la literatura. Ya repitiendo nuevamente, pues vamos a encontrar este video, lo mostramos la vez pasada, pero pues es muy interesante ver. Bueno, ¿por qué les muestro otra vez este video? Ya pues haberlo tenido en cuenta en la charla pasada, es que este video es muy importante, ya que todos estos neonatos que presentan algún signo de dificultad respiratoria tienen una alta tasa de mortalidad y requieren un manejo casi inmediato. Pues también lo van a ver mucho en la carrera, el doctor Agudelo también lo maneja mucho y seguramente sus sitios de rotación, este es el video que más he visto en la carrera, si soy honesto, y es de los más importantes que se tienen que llevar si pues van a hacer un rural con atención materno-fetal.
ya que pues lo que les digo, todos estos neonatos van a requerir un manejo inmediato y pues es muy importante hacerles el seguimiento, ya que si no se hace, seguramente pues estarán contando otra historia y dándole la mala noticia a los padres de que este neonático pasó a mejor vida. Después siempre tenganlo en cuenta, llévenlo a todo lado, identifiquen estos signos de dificultad respiratoria que son de las causas más frecuentes de ingreso a las unidades neonatales. Entonces, continuando, ¿cómo vamos a hablar la taquipnea, que es de los signos más frecuentes que vamos a encontrar durante la dificultad respiratoria? Entonces, como tal, vamos a tener dos escenarios. La taquipnea con una presión parcial de dióxido de carbono disminuida, pues tenemos que enfocar el estudio o pues identificar buscar el estudio y buscar y analizar al neonato en tres patologías principales, que serían las cardiopatías congénitas, la acidosis metabólica y ya trastornos cerebrales. Todos estos tienen que ser manejados en una unidad de cuidados intensivos neonatales y tienen que ser vistos preferiblemente por un especialista que tenga conocimiento sobre neonatología ya avanzada. El segundo escenario sería la taquipnea con una presión parcial de dióxido de carbono elevada, que vamos a encontrar pues estos, que sería el síndrome de dificultad respiratoria, la neumonía, pues principalmente esta, la taquipnea transitoria recién nacido, también esto me gustaría hablarlo en otra charla de manera más específica, el síndrome de aspiración meconial, que pues ha sido muy debatido su manejo en los últimos años y en las últimas guías de la AJA, la hemorragia pulmonar, que es un escenario terrible, la obstrucción de la vía aérea, que pues ya les diré por qué tengo la estrellita ahí, y el neumotórax. La obstrucción de la vía aérea se las marco ahí porque pues es la imagen que tenemos aquí a la izquierda, que es en los niveles en los que podemos tener una obstrucción de esta. Entonces la primera es a nivel nasal, la segunda sería en todo lo que sería el eje de la faringe, tráquea y pues como tal de toda de la boca. El segundo pues ya sería tráquea y el cuarto pues ya serían de otras causas ya más bajas, de obstrucciones bajas. Acá pues ya como un poquito de ampliación del conocimiento, esto no es tan importante que lo tengan ahorita tan en presente, pero pues sepan que existe y es como tal la principal complicación en un manejo de un neonato que pues fue llevado a reanimación por ventilación con presión positiva, que es el neumotórax. Para el neumotórax podemos encontrar múltiples signos, múltiples hallazgos, pero como tal el gold standard o pues la indicación total, el diagnóstico total, únicamente se va a hacer por radiografía. Entonces acá la imagen de la izquierda, pues que van a poder ver, señalado con las flechitas blancas, va a ser una prueba de transluminencia que pues se le coloca al neonato en una fuente de luz y esta pues va a tener como este efecto de brillo que pues como tal indicativo de un proceso de neumotórax. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que pasa si ustedes solamente se quedan con esto? Seguramente pues sea un neumotórax, pero hay casos donde hay procesos donde se crea una un atrapamiento de aire a nivel de las capas de la piel y pues daría el mismo efecto. Es menos frecuente, pero pues puede pasar. Entonces para eso sí o sí tienen que tomar una imagen radiográfica. Entonces acá las dos imágenes, las dos de arriba, vamos a contar lo que sería el neumotórax y la de abajo, que pues son casos muy extraños, que realmente ojalá nunca lo vean, es un un neumopericardio. Entonces, como pueden ver, que hay atrapamiento de toda la cavidad del pericardio y pues va causando aumento en la presión del corazón. Entonces, ¿cómo se hace el manejo de esto? Generalmente cuando son leves y tienden a ser moderados, no se tiene que hacer gran cosa. Se les tiene que colocar una fuente de oxígeno, sí o sí tiene que ser de alto flujo y con esto los mismos neumotórax empiezan a ser solucionados de manera sola. Pero si llegan a un caso de un neumotórax severo, tienen que hacer el drenaje de este. Entonces, pues lo que pueden hacer es que mediante una llave de tres vías, una jeringa de máximo 30 cc, incluso esta es un poco muy grande para esto, y un yelco, pueden hacer el drenaje de este. Entonces, este es un método para que conozcan en caso de emergencias, por si algún día se les presenta. Entonces, cómo tenemos que hacer el manejo del oxígeno suplementario. Entonces, como tal, ya si el neonato está cianótico, presenta un grado de dificultad leve moderado, se tiene que considerar el oxígeno mediante campana encefálica. Este ya les digo porque les puse un asterisquito ahí.
hasta que pues encuentre una saturación por encima de los 90. Ya también les explico una pequeña variación que hay acá. Y ya si hay alguna grave dificultad respiratoria, se tiene que considerar un sistema de presión positiva, pues que sería el CPAP, o considerar ya la intubación endotraqueal y pues asegurar la vida aérea de manera definitiva. Volviendo un poco al párrafo anterior, porque puse este asterisco. Actualmente vamos a encontrar múltiples maneras de dar un aporte de oxígeno al neonato. No solamente tenemos la cámara encefálica, que incluso ya no están utilizada. Actualmente pues vamos a encontrar incluso la máscara de no reanimación adaptada para el neonato, máscaras o sistemas de alto flujo también estaría, si no estoy mal, el Venturi. Esto pues recordando que esta guía ya tiene bastantes años en vigencia, pero pues igualmente hay distintas maneras de dar el aporte de suplemento de oxígeno de este neonato. También la saturación por encima de 90 va a ser muy variable. Recordemos que pues el neonato tiene unas metas de oxígeno en los primeros 10 minutos de vida. También se tiene que tener en cuenta eso. Y que también pues va a depender bastante de dónde se encuentran ubicados. Acá pues, en Bogotá no se espera que el neonato sature 99-100 tan fácilmente, dada la altura y la disponibilidad de oxígeno y pues la presión atmosférica. Y pues ya continuando vamos a encontrar los signos de alarma o pues ya los signos de falla respiratoria que pues son indicadores ya totales. Si presentan al menos uno de esos, tienen que considerar la vía alterna, que sería pues ya por intubación endotraqueal. Es como tal, pues mencionándolos, vamos a tener la incapacidad de mantener una saturación aceptable en neonato, de, pues ya donde se sospecha un proceso patológico, el incremento de la concentración de oxígeno para mantener una saturación mayor al 90%, una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 55 y pH menor a 7,25. El neonato tiene una dificultad respiratoria moderada severa. Hay una incapacidad de ventilar o oxigenar de manera adecuada con ventilación de bolsa y máscara por presión positiva. Y el neonato pues ya presenta una hernia diafragmática. Es importante también la apnea o que pues presente bradicardia. Ahí ya también es indicador total de que este neonato requiere pues intubación endotraqueal. En este caso, pues no me va a tener mucho porque pues es lo mismo que mencioné en la charla anterior, que es cómo realizar la intubación endotraqueal. Es el mismo proceso, se tiene que pues hacer de esta manera, con la hoja recta y con el tubo y pues de tamaños adecuados y el posicionamiento adecuado. Acá pues también pueden, la guía nos menciona también mucho eh, el valor que se tiene que insertar, que sería 6 más el peso del niño en centímetros y pues de esta manera pues también lo pueden realizar de manera rápida. ¿Cuál les recomiendo que hagan? Que midan desde la punta de la nariz hasta el trago de la oreja y agréguenle 1 centímetro y así lo pueden intubar y así evitan como tal que haya una intubación selectiva. Entonces también les dejo estos valores para que los tengan en cuenta sobre la selección de tamaño y hoja de laringoscopio. No me voy a detener acá. Y ya finalmente, pues para evaluar toda la parte de la vía aérea, vamos a encontrar que es muy importante y es fundamental hacer valoración de los gases arteriales del neonato. Entonces, como tal, siempre pues van a encontrar cuando hagan adaptaciones neonatales que cuando hay un neonato con sospecha de estrés intrauterino o que haya presentado algún grado de hipoxia, se les toma los gases arteriales directamente del cordón umbilical. Y pues según el valor de este se va a tener que hacer pues el manejo más dirigido o no de este. Les dejo también los valores normales, no voy a tener mucho en esto, también me gusta manejarlo posiblemente ya en un taller práctico, pero pues es para que lo tengan en cuenta. Pasando a nuestro cuarto punto, que sería la presión arterial. En este pues vamos a encontrar que los valores normales de tensión arterial van a ser dependientes de, pues de, como tal, del peso al nacer en kilogramos. ¿Cómo nos facilita la guía esto? Nos da estas tres tablas donde nos dice, mira, usted tiene que tener una presión arterial sistólica en este neonato si pesa 2 kilos entre este rango y este rango. Y pues si pesa ya 4 kilos entre este rango y este rango. Y lo mismo se hace con la diastólica y pues ya el promedio de todo. ¿Qué es importante saber de tensión arterial? Que la tensión arterial siempre se tiene que tomar con el esfingomanómetro del tamaño adecuado para el neonato. Pídanle a las jefes de enfermería cuando vayan a rotar en neonatos que les deje ver cómo es el esfingomanómetro del neonato. Ustedes van a ver que va a aparecer
tensiómetro de juguete, de los que vienen con los muñequitos de Barbie, por ejemplo. Son así, son chiquiticos, pero es importante que los conozcan, que sepan cómo manejarlos y cómo se le colocan al neonato. Como tal, pues la parte importante de la tensión arterial es identificar el choque de manera temprana. Entonces, como tal, la guía define como tal el choque como la inadecuada perfunción y entrega de oxígeno a los órganos vitales o como el estado complejo de disfunción circulatoria, resultando como tal en una inadecuada entrega de oxígeno y nutrientes para satisfacer los requerimientos básicos y mínimos de los tejidos del neonato. Después vamos a encontrar como tal tres tipos de choque que se pueden dar en el neonato. El primero sería el hipervolémico, que como tal sea principalmente por situaciones que se dan en el momento del parto ya propias de la madre, que sería como tal la pérdida aguda de sangre en el periodo intraparto, la hemorragia postnatal, también pues muy importante tenerla en cuenta, con el hematoma, con el cefalohematoma y demás procesos hemorrágicos. Causas no hemorrágicas son muy pocas, no, casi nunca se presentan. Y pues ya sería como tal la hipotensión funcional. Mm. Este pues va a tener un manejo distinto a los otros dos, ya que pues su principal manejo va a ser con la reposición de volumen, ya lo vamos a mencionar adelantico, pero pues es importante que pues a diferencia de los otros dos tiene un manejo distinto. El segundo sería el choque cardiogénico, que es como tal cuando hay una disfunción o un adecuado funcionamiento del músculo cardíaco y pues como tal no da el adecuado funcionamiento por el gasto cardíaco de los requerimientos basales del neonato. Entonces, como tal, este se puede dar en los neonatos que presentaron algún grado de asfixia perinatal, los que están cursando con acidosis metabólica, cuando tienen cardiopatías congénitas o cuando están en hipoglicemia. El tercero, que sería un choque séptico, que sería un mismo choque distributivo, que se da por algún proceso infeccioso, que pues en la charla que pues pensamos dar en un futuro, eh, es muy frecuente. Y como tal, pues este se caracteriza porque puede llevar al neonato a un choque muy rápido y pues como tal es una de las principales causas de mortalidad si no es manejada de manera temprana y de manera adecuada en el neonato. Entonces acá podemos ver el triángulo que pues nos indica como tal cómo se hace el manejo y pues cómo se tiene que tener en cuenta todo el manejo del neonato, por tiempo no va a tener en esto. Y acá está lo que les mencionaba sobre el manejo del choque hipovolémico. Entonces, ¿cómo se tiene que hacer este manejo? Se recomienda hacer una dosis de 10 mililitros por kilogramo dosis y se tiene que pasar en un lapso relativamente rápido, pero pues siempre y cuando teniendo pues en cuenta las condiciones del neonato. Acá ponen el ejemplo que si tenemos un neonato de 1800 gramos, que es lo mismo de 1,8 kilos, se multiplica y tenemos que darle un bolo de 18 mililitros. Acá lo dicen que se puede dar de 15 a 30 minutos, yo he visto que lo dan entre 5 y 10 minutos y los resultados no son muy diferentes. Responder muy bien a esto cuando presentan algún choque hipovolémico. Ya el segundo, que sería para el choque distributivo y el choque cardiogénico, vamos a tener como tal la dopamina. Entonces, como tal, ¿qué tenemos que hacer? Se nos recomienda que pues la guía nos recomienda una manera, hay múltiples maneras de realizarlo. Al doctor Agudelo pues él le enseñó una manera mucho más fácil y mucho más sencilla, pero pues eso se los dejo ya como tal para hospital simulado del manejo de la dopamina. Entonces como tal tienen que tomar este vial que tiene 200 miligramos en 5 mililitros que se traduce a 40 miligramos en 1 mililitro y se tiene que añadir esos 5 mililitros a 250 mililitros de dextrosa al 10%, asegurando como tal que hayan 800 microgramos de dopamina por cada mililitro de líquido intravenoso. Ese se tiene que colocar siempre sí o sí por bomba de infusión. Que no tenemos, no le coloquen la dopamina. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de que hayan efectos adversos de la dopamina. Como les mencioné, lo que mencioné el cuadrito azul no es el único método que vamos a tener para la dilución y la aplicación de la dopamina, pero pues este es el que recomienda Stable. ¿Cómo lo tenemos que ¿Cómo lo tenemos que, que pasar? Entonces, como tal, la dosis de 5 microgramos por kilogramo minuto a 25. Generalmente ya las nuevas guías tienden a ser un poquito más limitadas y lo bajan hasta 20. Entonces, en esta tablita que nos da el mismo stable, ustedes colocan el peso del neonato y siempre empiezan por el valor más bajito. Entonces, si tienen un neonato que pesa 2,5 kilogramos en choque,
Le pueden empezar una infusión de 0,95 mililitros hora de la infusión que les mencioné anteriormente. Y le van titulando pues según la respuesta de este. Le pueden titular por encima o por debajo, pero pues intenten siempre que sea entre 2,5 microgramos el aumento y el descenso. Entonces acá pues está el soplete para que siempre lo tengan a la mano y en caso de que les llegue un neonato choqueado, lo puedan utilizar según esté. Les recuerdo, hay muchas maneras, si les gusta más otra, lo pueden realizar. Ya nuestra penúltima parte serían como tal los exámenes de laboratorio que pues van a ser divididos en dos partes. Entonces, como tal, la primera parte es identificar cuándo tenemos que tomar laboratorios. Entonces, como tal, la guía nos menciona que tenemos que hacerlo en estos casos. Ya pues van a ver que guías nacionales, ya guías más actualizadas van a cambiar un poquito este concepto, pero pues ya es una manera general. Si lo realizan de esta manera, pues están previniendo algo que no, que no desean tener, que pues como tal. Pues como tal, de las primeras indicaciones son procesos infecciosos, sería una ruptura prematura de membranas, la amenaza de parto pretérmino, la anteriormente llamada coriomielitis, dato curioso, ya no se llama así, ahora se llama triple I. Muchos docentes, principalmente de la Surrechur, ya no les gusta llamarlo así, le dicen triple I. La infección, enfermedad de materna reciente, fiebre materna en el periodo periparto, infección del tracto genitourinario materno, ruptura prolongada en membranas mayor a 18 horas, o que haya habido algún proceso de instrumentalización durante pues, el proceso del parto. O pues ya también tienen que tomar laboratorios cuando hay alguno de los signos o síntomas que presenta este neonato, ya sea por dificultad respiratoria, inestabilidad térmica, intolerancia a la alimentación, perfusión tisular anormal y pues demás. Es que el laboratorio solicitar esto también ya ha variado mucho en nuevas guías, van a encontrar muchas fuentes y muchas guías que les van a decir mejor tome este, mejor no tome este no le va a servir de mucho y este sí le va a servir de mucho. Entonces, de manera general, antes del transporte tienen que tomar un conteo de glóbulos blancos que pues va a ser el leucograma diferencial. De esta manera pueden ver los leucocitos maduros y los inmaduros y pues de esta manera pues ya más adelante lo van a ver y pues van a identificar en cuál neonato pueden iniciar o no antibiótico o cuál neonato tiene una alta sospecha de sepsis. También tomar el hemograma normal, en este pues muy importante el valor de las plaquetas. Es muy importante también para la determinación de sepsis neonatal. Lo vamos a hablar más adelante. El hemocultivo cuando hay sospecha pues, de algún proceso infeccioso, la glicemia, como mencioné anteriormente, gases sanguíneos y pues principalmente si estos tienen sospecha de asfixia neonatal. Posterior al transporte, pues ya pueden tomar proteína C reactiva, también muy debatida, la verdad, electrolitos, calcio ionizado, exámenes de función renal, función hepática, bilirrubinas, más que todo para el estudio de ictericia neonatal, estudios de coagulación y el magnesio, porque pues el magnesio casi tampoco se toma ya tanto de rutina. Ya finalmente nuestra última parte, ya para finalizar, vamos a encontrar la parte E. Acá es importante saber, y perdón, me atoré, que es muy importante saber que no solamente estamos tratando al bebé, estamos tratando a una familia. Entonces acá, pues ya de consejo personal, es que nunca vean al neonato, y esto es lo que hace bonita la pediatría, que es que hay alguien que siempre se preocupa por él generalmente. Entonces, acá ustedes están tratando con un padre que no sabe qué hacer, que se siente impotente, con una madre que acaba de pasar por un parto seguramente muy estresante, agobiada, cansada, y adicionalmente agregarle que, que su hijo viene enfermo, eso es una carga emocional muy fuerte para ellos. Entonces, siempre traten de apoyarlos desde un marco ético. Infórmenles todo lo que se está realizando con su neonato y pues ya les voy a dar unas recomendaciones muy importantes de qué hacer con estas familias. Pero pues es muy importante siempre dar la información completa, eh, preguntar por dudas. Uno generalmente pues no lo, o sea, no entiende por respeto o no entiende de manera principal que las familias tienen dudas. Y uno generalmente cuando les pregunta, mamá, papá, ¿alguna duda? Ellos te botan 8 preguntas adicionales. ¿Qué por qué? ¿Qué cómo? ¿Y ahora qué tenemos que hacer? ¿Y qué pasa si esto y demás? Entonces, pues es siempre hacerles ese apoyo. Y es muy clara la guía en hacer esto, ya que pues no nos sirve de nada tener un neonato enfermo y una familia enferma. Y pues lo que les digo, el tercer punto, siempre ser muy claro con lo que se le explica a la familia.
Entonces, ¿qué recomendaciones ya específicas nos recomienda la guía Stable? Entonces, permita que los padres conozcan y hagan parte del cuidado neonato. Si hay facilidad o pues si hay posibilidad de que el padre y la madre puedan pasar a la sala de neonatos, pues permítanlo hacer, que ellos lo vean, lo conozcan, lo identifiquen, ya que eso mejora mucho su vínculo y pues es un gran apoyo tener esa red. Segundo, llamar al neonato por el nombre que recibió. Pues si ya lo recibió claramente, le pueden preguntar a la mamá que qué nombre le va a colocar, que por qué ese nombre, y ellos generalmente pues tienden a decirlo y tienen su significado. Siempre usar el género correcto, revisen las historias clínicas, incluso revisen al bebé antes de ir a hablar con los padres y no cometan el error de decir es que la niña cuando es un niño, porque eso tiende a generar una mayor desconfianza entre los padres y el manejo en el que se está haciendo en el neonato. Siempre usar el término como su hijo se le hizo esto, a su hijo se le hizo esto, al nombre del niño se le hizo esto, y así, siempre. El cuarto punto es muy dependiente ya del marco ético legal, que pues es como tal tomar la foto recién nacido, tener las huellas plantares o cualquier elemento importante para los padres y entregárselos a ellos para que ellos tengan un reconocimiento pues ya más directo de estos, de su hijo como tal. Pues también les digo elementos importantes para los padres, porque hay algunos padres que les gusta guardar, por ejemplo, y es pan de todos los días, que les gusta guardar el cordón umbilical cuando se cae, y cuando ellos los pierden, eso es como una catástrofe. Entonces siempre ténganlo ahí presente y pregunten mucho las creencias de los padres y demás y respétenlas. Eso es muy importante para eso. Y ya finalmente, ya con lo que cierro, es siempre ofrecer llamar a personas que puedan apoyarlos emocionalmente. Esto pues se limita un poco ya al contexto institucional y estructural, que pues como tal la guía lo recomienda, como tal es como llamar a un cura si pues se requiere el apoyo emocional o el apoyo espiritual, pero pues es muy dependiente como tal de las condiciones en las que estén aislados los neonatos o se encuentren las normativas institucionales. Pero pues esta es la manera que podemos darle un apoyo, un manejo integral a todos, pues estos. Y ya, eso era todo lo que les quería decir. No sé si hay alguna duda. Sé que pues me tocó correr un poquito, ya me demoré un poquito más de la hora hablando. Pero pues igualmente la idea es complementar más estos temas con talleres, con más charlas y demás, porque es un tema muy extenso. La guía, lo que les mencioné, tiene más de 200 páginas y ya los manejos han cambiado un poco, pero pues es algo para que se lleven a los que vayan a hacer rural o pues a los que nos toca hacer rural en un futuro. Bueno, Andrés, en verdad, muy chévere. En realidad o sea, es impresionante porque la guía es gigante, pero aquí están los aspectos clave. ¿Verdad? Muchas gracias porque a lo largo de la presentación sí se ve muy bien como cada uno de esos detallitos que empieza a mencionar a lo largo del texto. Es una guía larga, compleja. Y pues bueno, el protocolo de Stable, importante para saber cómo ha sido traído a Colombia, ha sido a través de la estrategia de IEPI, por algo que se le conoce como alerta. No es casi que lo mismo, eh, pero bueno, digamos que es la aplicación latina de cómo vendría siendo este mismo protocolo para nuestro contexto. Por lo demás, el stable es una estrategia súper importante para el traslado del paciente, eh, e incluso no solo para eso, sino para saber qué hacer frente a un neonato si uno lo ve en algún estado que amerita algún tipo de manejo. Saber que si uno cubre bien el stable, ese niño va a estar bien. Siendo así, yo creo que pues no hay manitos levantadas, no hay preguntas por el momento, pero bueno, yo creo que fue una muy buena sesión en realidad, te agradezco mucho y a todos nuestros asistentes obviamente para poder haber estado durante este espacio. Y bueno, muy bien. Ah, bueno, ahí Mateo, creo que alzó la mano. Sí. Sí, a mí me gustó la charla un montón. Está muy completa. El stable siempre va a ser importante. La presentación muy pediátrica también me encantó. El tema es que eh, yo creo que esto no solamente se queda en neonatos, sino que se extrapola a toda la población pediátrica. Fíjense que todos los aspectos que se van a ver se pueden ver en el resto de población, ¿sí?
Entonces siempre tener muy a la mano lo que decía Pacho, por ejemplo, el tema de Refiera, que ya es la versión de la IEPI sobre este mismo protocolo stable y fíjense que casi que es un manual que uno puede seguir como una guía para orientarse en el caso en el que uno no sepa realmente cómo puede tratar a estos pacientes, al menos para iniciar la estabilización y ya la remisión a un sitio donde cumplen con todos los protocolos ya establecidos que puedan tratar a los niños. Entonces, súper, súper me encantó. No, muchas gracias a ustedes, Pacho y Mateo, por los aportes. Realmente, pues sí, esta guía es muy larga y pues yo realmente no sabía lo que lo habían extrapolado con Refiera a través de IIP. Realmente no sabía. Y muchas gracias también por el espacio. Y pues si hay alguna otra duda, también quedo súper atento. Bueno, perfecto, en verdad, felicitaciones, muchísimas gracias, ya saben, interesados en nuestra línea de énfasis de neonatos, aquí está Andrés, cualquier cosita. Entonces, vamos a continuar con estos espacios, hablaremos ya un poquito más de esta subespecialidad pediátrica y bueno, para todos los interesados, aquí estamos. Bueno, feliz noche a todos, muchas gracias. Chao, chao. Chao, feliz Muchas noche. gracias a ustedes. Feliz noche.